Que crean en nuestros consejos como líderes espirituales es una verdadera bendición. Ver los milagros que Dios hace cuando guiamos con la verdad de su palabra a otros hermanos es un privilegio. Sentir que esos hermanos confían en nosotros es humanamente hermoso. Aún así, a todos los que se han acercado y se acercan a mí buscando ese apoyo espiritual que necesitan, les insisto desde el primer encuentro en dos cosas que considero esenciales. La primera, que yo y cualquier pastor o líder cristiano es simplemente un instrumento en las manos de nuestro poderoso Dios. Y si se produce el milagro, no es porque seamos especiales, ni porque tengamos poderes propios, ni porque Dios nos haya ungido a nosotros por encima de los demás. Es Jesucristo actuando. Es el poder de Dios glorificado en hechos visibles. Es su gracia derramada en esos hermanos a través de nosotros. Muchas veces oramos, pedimos a Dios, hablamos horas con Dios, creyendo en fe que va a producirse un milagro en algún hermano. Y nada pasa. Y sin embargo ha llegado alguien que apenas conoce la palabra de Dios, dice una brevísima oración y se produce ese milagro. Dios es quien decide cuándo y a través de quién muestra su poder. Y es Él, en su misericordia infinita, quien obra. La segunda cosa que aclaro siempre es que nadie, por encumbrado que parezca en la fe, por famoso que sea en el mundo cristiano, o por los muchos años que lleve en los caminos de Dios, nadie, escuchemos bien, nadie es perfecto ni es tan puro. En mi ya larga vida cristiana he aprendido desilusión tras desilusión que incluso aquellos a quienes podemos considerar líderes puros cometen pecados, padecen crisis de fe, son tentados por el diablo y lo más peligroso, hacen lecturas equivocadas de la palabra de Dios. Y aquí retomo algo que he mencionado mucho en mis comentarios anteriores. Si deseas ser un verdadero hijo de Dios, no debes, tienes que leer la Biblia. Es la mayor fuente de sabiduría humana que existe. Es la mayor fuente de sabiduría espiritual que tenemos al alcance de las manos y es uno de los canales más asombrosos, escuchen, mediante los cuales Dios nos habla. Te lanzo un reto. Dedica 10 minutos de tu vida cada día, no importa qué hora del día, a leer la Biblia y después hablamos. Si conviertes en parte de tu vida esa lectura, que para que te quede claro, no es una simple lectura, es un encuentro con nuestro Dios, verás que la sabiduría que Dios promete a sus hijos te va alimentando y llega un momento en que ninguna falsa doctrina que abundan hoy en el mundo, ninguna errónea interpretación de la Biblia que abundan hoy en el mundo cristiano, ninguna manipulación de falsos pastores que también abundan hoy en el mundo cristiano, va a lograr separarte del genuino evangelio, ese que nos legó Jesucristo. Si conviertes en parte de tu vida esa lectura de la Biblia, vas a descubrir que es muy fácil separar la verdadera palabra de Dios de las muchas interpretaciones erradas, manipuladas, falseadas que hacemos los hombres. Muchas veces he repetido a los hermanos que se acercan a mi esposa y a mí en nuestro llamado pastoral que yo no sigo pastores. Yo sigo una doctrina muy clara, muy precisa, que curiosamente resume con una precisión asombrosa eso que allá afuera en el mundo llaman humanismo. Yo sigo la doctrina que nos legó Jesucristo, tanto por su comportamiento aquí en la tierra, cuando vino a nosotros convertido en hombre, como por ese poderosísimo mensaje que nos dejó y que podemos encontrar en los evangelios. ¿Cuántas veces has escuchado a miles de hermanos defenderse de errores en su vida cristiana, echándole la culpa a sus pastores? Es que el pastor dijo, es que en una prédica escuché, yo creía que era correcto porque nuestro líder espiritual dice que, repito, no puedes poner la palabra del hombre por delante ni por encima de la palabra de Dios. Un ejemplo muy claro. En internet se hizo viral hace un tiempo el video de unos hermanos que salieron a los jardines de la iglesia y comenzaron a comerse la hierba a bocados como si fueran animales, simplemente porque el pastor les dijo que haciendo eso mostraban su sumisión y obediencia a Dios. Para evitar que cualquier mensaje incorrecto del mensaje de Dios nos confunda, hay un solo remedio: convertir la lectura de la Biblia en algo tan natural y tan cotidiano
como abrir los ojos cada mañana. En esa tarea que Cristo nos dio de predicar el Evangelio por el mundo, hay una doble responsabilidad. La responsabilidad de los líderes que se paran delante de los hermanos a predicar la palabra de Dios, que obviamente tendrán que responder ante Dios por cualquier metedura de pata a la hora de transmitir el mensaje de salvación, y la responsabilidad de esos hermanos que escuchan el mensaje de los líderes. Esos hermanos están llamados también por Dios a leer su palabra para que nadie pueda engañarlos y para que estén formados también en el mensaje de Dios, de modo que puedan cumplir con la gran encomienda que a cada uno de nosotros nos dio Jesucristo. Como dice Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es algo muy simple. Si no conoces el mensaje de Dios, ¿qué vas a predicar? ¿De qué le vas a hablar a esa persona que Dios pone delante de ti para que tú la salves? ¿Qué Dios le vas a mostrar al mundo si solamente conoces ese Dios que te ha contado el pastor y no te has acercado como deberías hacerlo a escuchar la propia voz de nuestro Dios que está ahí, clara, poderosa, sanadora, restauradora en su palabra, nuestra Biblia? Todo esto, aclaro, no significa que hay que desconfiar de nuestros líderes en las iglesias. No significa que hay que salirse de las iglesias porque leer la Biblia basta. Los pastores son tocados por Dios, elegidos por Dios para transmitirnos el mensaje y hay que respetarlos, escucharlos con atención, apoyarlos en esa difícil tarea que es llevar el Evangelio en un mundo tan complejo como este que habitamos. Me refiero a que no tenemos que ser solamente oidores de la palabra. Mi consejo entonces es muy simple. Confía en tu pastor, sí, claro, pero no olvides nunca que tu verdadera guía espiritual y humana es la palabra de Dios, nuestra hermosa Biblia. Dios te bendiga.